elegido. Si yo estoy consciente de que ese candidato abiertamente está opuesto a los principios bíblicos, a los principios en los cuales yo quisiera que la sociedad y mis hijos se criaran, yo creo que es un error y para nada glorifica a Dios que yo tome una decisión. Exacto. El cristiano y la política. Ya de entrada, yo soy rock izquierda. Es más, yo soy apolítico. No estoy en ningún partido, no me interesa nada de la política. La política como tal no representa ningún interés para mí. Es más, pienso que un cristiano no debería ni siquiera estar en asuntos políticos. Bueno, sorpresivamente, yo estoy en esta ocasión un poco de tu lado. Espero que me convenzan de lo contrario. Y yo sé que así será. Pero antes de eso, yo quisiera poder saludar a toda nuestra audiencia, especialmente saludos para David Jackson, eso es en Higüey. Desde allá nos están contactando, se están conectando con nosotros y le damos un especial saludo para todas las personas de Higüey, exclusivamente para David Jackson. Igualmente saludos para Aracelis Quevedo, para Esperanza Alcántara, y no podemos dejar de mencionar a nuestro patrocinador estrella, que es el responsable, ¿verdad?, de ponernos así. Así que Graphic Viole SRL es la referencia en cuanto a excelencia, servicio, buenos precios en todo lo que tiene que ver con letreros, con rotulaciones y también con artículos personalizados. Y ya cumpliendo con esta parte, sí quiero formalmente presentar a nuestro invitado del día de hoy, que nos acompaña para ilustrarnos, nutrirnos, ¿verdad?, sobre el tema del cristiano y la política. Es un dominicano, cristiano, padre de familia, también abogado de profesión, y es la persona que creó la plataforma que hoy nosotros conocemos como Vota Bien. Estoy hablando de Carlos Barranco. Dios te bendiga, Carlos. Hola, bienvenido, gracias. bienvenido al programa. Mucho gusto. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Gracias Todo por bien. sacar el Muy bien. tiempo y estar con nosotros. Tenemos un invitado de lujo, aunque eso suena cliché, pero Sí, ciertamente lo es. Grande Gracias. liga. Distinguido, nosotros, Cuéntame. soy la voz del pueblo, varón. Excelente. Yo, de entrada le digo, esos asuntos políticos a mí como que no terminan de convencerme del todo. Yo no sé por qué yo siento que cada político cristiano o cristiano que se mete a político termina siendo más de lo mismo. Se termina desacatando, termina robando igual que los otros, primero dice cosas de que la corrupción por aquí, que por allá, y cuando ellos llegan, entonces, más de lo mismo. Entonces, tengo 37 años de vida y yo creo que siempre ha sido lo mismo. ¿Por qué debe un cristiano meterse a eso? A eso. Distinguido, ¿qué es la política? ¿Con qué se come eso? Vamos a empezar por ahí este conversatorio. Sí, creo que es la mejor forma de empezar a hablar de eso, definiendo qué es política, porque para cada persona a veces se interpreta lo que es política de forma diferente. A veces creemos nosotros que la política es pertenecer a un partido, o la política es andar en los callejones promoviendo a alguien. Cuando dicen que alguien se mete en la política, también creemos que tiene que ver con ser candidato. Y la verdad es que la política, de manera muy general, el concepto simplemente se refiere a la participación que tú tienes como ciudadano en una ciudad, en una sociedad. Es decir, la palabra política, de hecho, viene del griego polis, que lo que significa es eso, el ciudadano en la ciudad. Entonces, política es un concepto muy amplio y no necesariamente la política implica tu postularte y tu participar activamente como para ser elegido. Qué bueno Tú saber puedes eso. hacer política de muchas otras formas. Así es. Todo aquello que tú hagas que de alguna manera influya en la sociedad y en cómo se conduce la sociedad y en cómo se toman las decisiones, incluso a nivel de gobierno, y vamos a ver ejemplos de cómo se puede hacer eso desde adentro o desde afuera, pues básicamente eso es hacer política. O sea que el concepto político es un poco más amplio de lo que nosotros estamos acostumbrados muchas veces a ver. No, pero estamos todos equivocados. Ahora tengo todo no, mi Valdés. iluminación. Ese tú- Oye, ahora, espérate. Yo pensé que la política era cuando el viejito, los candidatos que nadie ve y nadie conoce, cuando se está acercando la campaña, se meten a los barrios a abrazar a doñita. En tiempo de Se campaña. beben, Exacto. se beben el cosito de té en la cosa cromada, toda abollada que tiene el barrio. Y tú lo ves abrazando a la gente del barrio. Se ponen una camisita y una gorra
Y esos son los candidatos. Para parecer que son del barrio. Exacto, eso era para mí los asuntos. Con eso yo no estoy de acuerdo. Ya, con Me eso. parece que el asunto es más de educación, porque al igual que tú, hay muchas personas que entienden que eso es política y por Claro. eso ven la política como una maldición. Sí. Yo escuché a alguien decir en una ocasión que la política es el arte del bien gobernar Robar. o del bien vivir. Aquí en nuestro país muchos dicen que es el arte del bien robar, Sí. como nuestro hermano decía, pero yo creo que desde ese punto tú puedes aportar, aunque yo desde el día que conocí al Señor dejé a un lado lo que es la política. Era un hombre porque, sabio, varón. Sí. Vi a muchos de los que empezaron conmigo a la milicia del Señor, pues desviarse por la política. Hoy en Sí. día están fuera del Señor por causa de la política. Sí. Tú sabes que yo creo que pasa, la política realmente es riesgosa realmente involucrarse en temas políticos, porque la política en realidad lo que hace es que te otorga poder. Y el poder va directamente a tocar una tentación muy sensible del corazón humano. Entonces, un ser humano con poder, y aparte, imagínate, administrando dinero, la raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, cuando tú mezclas poder, cuando tú mezclas con dinero, y es un corazón que no está muy firme en las convicciones del Señor, pues entonces es algo que está muy expuesto y es muy fácil que, como tú dices, se termine desviando. Entonces, de hecho, mi opinión es que para la política, es como tú dices, yo creo que es el arte del bien gobernar. La definición en general, ahora, ¿qué pasa? La política tiene que ser vista como un medio, que hay otra cosa también que tenemos que ver. En nuestro país, muchas personas ven la política como un fin, como un objetivo. Yo no logré hacerme rico de una forma, salir de una clase social, pues yo lo voy a hacer a través de la política, porque voy a tener acceso a recursos que no me van a supervisar, y entonces eso me va a hacer salir de nivel y comprarme un carro y, bueno, tener lo que no puede tener por otra forma. Entonces ven la política como un quehacer, como un fin, como un quehacer para yo obtener algo, obtener un beneficio. Y ese es un gran error, porque la política lo que es un medio. Si tú la miras como un medio a través del cual tú vas a influir y tú vas a contribuir a generar bienestar en la sociedad donde tú estás, creo que es el enfoque correcto. Ese sería el ideal. Exacto, ese debería ser el enfoque ideal. En ese tenor, Carlos, yo pues tendría una pregunta. ¿Puede un cristiano involucrarse en la política? ¿O podría un cristiano involucrarse en la política? Sí, definitivamente yo creo que la respuesta primero pues es una opinión, hay diferentes opiniones, hay personas, incluso hay congregaciones que exhortan a una o a la otra cosa. Realmente la opinión que yo puedo dar es una opinión personal de lo que yo considero, de lo que yo he visto. Y de manera general yo te pudiera decir, primero hay que definir, primero ya habiendo definido qué es política, vamos a ver que hay diferentes formas a través de las cuales tú te puedes involucrar en la política. Y si tú me preguntas, ¿un cristiano puede ser político? Bueno, es como lo mismo que yo te preguntaría, ¿un cristiano pudiera involucrarse en la medicina o pudiera involucrarse? Claro. Porque creo que cualquier profesión, pues implica diferente nivel de participación en la sociedad y aportes a la sociedad. Si tú como médico, escucha esto, si tú como médico estudias medicina con el único fin de enriquecerte, de generar riquezas para ti, yo creo que estás haciendo lo mismo que está haciendo un político que se enriquece a través de la política. Entonces, si tú también está notando eso por ahí. Hoy. Si tú como abogado estudias, pero el único fin que tú tienes es enriquecerte, generar y utilizarlo para tu propio beneficio, la profesión, estás haciendo lo mismo que el político, aunque no seas político. Entonces, por eso está en ver las profesiones como una herramienta a través de la cual Dios me permite a mí, en un mundo caído, que sabemos nuestro destino final, estamos aquí de paso, pero aún estando de paso, creo que somos llamados a tratar de contribuir y generar bienestar donde nosotros estamos como cristianos, porque es lo que el Señor nos mostró. Yo creo que en ese mismo tenor lo que estaría malo es poner tu esperanza en un político. ¿Me entiendes? Porque conforme a lo que... Hay gente que son esperanza del pueblo. Es que la esperanza de nosotros es decir, la esperanza que nosotros tenemos que tener es en Cristo. ¿Entiendes? Ok, conforme a lo que nuestro hermano Carlos dice, yo puedo participar de la política siempre y cuando manteniendo la integridad de lo que soy. Eso es lo que yo veo que no pasa. No, Daniel ocupó, aunque no se religió, ocupó un cargo político. Yo creo que el temor que... No, total, ejemplo. Válido. El temor que quizás Cristian presente y muchas personas dentro del pueblo de Dios, no es a la política, quizás es a la politiquería. Exacto. Que es algo diferente, quizás esa cultura clientelista y muchos cristianos, hombres y mujeres de Dios que han incursionado en política, vemos que a veces siguen, como tú decías ahorita, el mismo patrón que siguen todos, es porque muchas veces obedecen a un partido político y están sometidos a la línea de ese partido, a lo que el partido diga. Hay muchos diputados que son cristianos, que van al Congreso, pero a la hora de tomar decisiones, el partido va a jugar una línea
y todos tienen que acatar eso. O sea, lo que no tenemos es cristianos, digamos, independientes que puedan mostrar su nivel de madurez, de integridad. Y su preparación. Que no se deban, obviamente, a una línea partidaria, sino a su principio, a su convicción. Entonces, es por eso que a veces podemos ver como que todos terminan en lo mismo, y es porque tienen que someterse a lo que diga el partido. Es que aquí, por ejemplo, Antonín, aquí lo que debe pasar es algo simple: eliminar todos los partidos políticos. Empezando por ahí, creo que está buena. Eliminemos los partidos políticos. La ignorancia. ¿Y cómo se eligen los gobernantes entonces? ¿Qué modelo? El pueblo va a elegir a una persona, pero que no tenga que ver con esos asuntos tradicionales. Creo que me voy a retractar de lo que dije al principio. Tú tienes que estar de mi lado. No, sí. Es que es imposible. Saliendo, por malo que sea un gobierno, yo creo que la anarquía es peor, ¿cierto? Sí. Eso no sería anarquía. Algo, Carlos, que ocurre con mucha frecuencia. Nosotros, al igual que Jonathan, hay un sector muy importante de cristianos y no que catalogan la política así. Pero a la hora de necesitamos senadores, diputados, necesitamos un gobierno, ¿verdad? Para que nos rijan. ¿Y cómo lo vamos pero a elegir? Yo estoy de acuerdo. No, pero perdón. Si usted escuchó, porque usted parece que no estaba aquí, pastor. A ti que yo estoy escuchando. Si usted escuchó lo que dijo el distinguido Carlos, él dijo que se puede participar en política sin estar directamente relacionado a un partido político. Sí, te voy a poner varios niveles de participación. Bueno, sí. Una forma que nosotros podemos participar en política, todos los cristianos, yo creo que todos los cristianos somos llamados a participar de esta forma que les voy a decir ahora, es a través de la oración por los gobernantes. Excelente. Es una forma en la que tú puedes influir. Si nosotros creemos que la oración, que Dios mueve, que Dios controla todo, que Dios es soberano, que Dios puede obrar a favor o no a favor, que Dios puede endurecer o ablandecer el corazón de Faraón, creemos entonces que nuestras oraciones como cristianos por los gobernantes son necesarias. Y es una forma en la que tú puedes estar como cristiano, es el nivel como más básico que todos deberíamos estar activamente participando. Una segunda forma en la que yo creo, ya a un nivel siguiente, es la forma al momento de elegir, obviamente, y de votar. Nosotros somos parte de una sociedad y la sociedad tiene sus reglas. Dentro de esas reglas hay una regla que es el deber que tenemos nosotros de elegir a las personas que van a gobernar. Es parte de lo que establece incluso la Constitución. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones sabias en torno a cómo vamos a votar. Y creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos. Y yo me voy a ir más lejos, y esto quizá va a ser un poco más controversial. A ti que veo que te gusta la controversia. Vamos a ver. Yo creo que todo o gran parte de lo que estamos viendo en los políticos y toda esta imagen que tenemos nosotros que realmente han hecho mucho daño y que efectivamente, como tú dices, se han corrompido, están muy corrompidos, tiene mucho más que ver con quienes los eligen a ellos que con ellos mismos. Así es. ¿Oíste? A veces nosotros creemos que la responsabilidad está allá, pero realmente ellos son representantes tuyos y representantes míos, porque así es como funciona un sistema democrático. Ellos son un resultado de quienes todos se pusieron de acuerdo y los eligieron. Y no solo eso, hay una responsabilidad, por tanto, en quienes están, porque es una decisión de conjunto que toma la sociedad. Número uno. Número dos, una vez están allá, hay otro deber que establece la Constitución, y es que nosotros tenemos que involucrarnos en la supervisión como ciudadanos. No tenemos que dejarle de que no, que el organismo tal, que eso es de la Procuraduría. Nosotros como ciudadanos debemos de involucrarnos más en hacer un nivel de fiscalización y seguimiento, pero no lo hacemos. Entonces, no participamos en elegir, en tomar buenas decisiones. No participamos en involucrarnos para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces, eso es precisamente lo que crea el espacio para que sin supervisión, sin fiscalización, puedan actuar saliendo y haciendo lo que quieren. Entonces, muchas veces tiene mucho más que ver con la sociedad. En sociedades mucho más organizadas, donde rinden más cuentas, donde la sociedad es más activa, donde la sociedad exige más, donde la sociedad está mejor educada y es más capaz de fiscalizar y decir, tú no vas a hacer esto, tú tienes que hacer esto, y se planta para exigir, es mucho menor el nivel de corrupción que existe en los políticos. Pero lo que ocurre, distinguido Carlos, es que si le hacemos un análisis a la sociedad, esta sociedad todavía sigue pensando en el picapollo y los 200 pesos para votar. Exacto. Aquí no hay conciencia. Exacto. O sea, aquí no hay conciencia para votar. Entonces, pensar, nosotros tenemos ¿cuántos años de libertad? 10 años de libertad, de libertad política. Aquí todo el tiempo hemos vivido en el mismo sistema. No sé a qué tú te refieres con libertad política. 10 años de libertad política. Déjalo ahí, Valeria. Carlos, lo que no entendí ahora lo entenderá después. Espérate, Cristian, escúchame, que estoy en medio del desarrollo de un rema aquí. Espérate. Entonces, Carlos, a lo que me refiero es que si usted dice que esa gente que están ahí son representantes de nosotros, porque nosotros o el que vota es el que lo ha puesto ahí, y los que lo ponemos ahí somos los que cogemos los 200 para el picapollo, ¿verdad? O cogemos 300 para comprar, no nosotros, ¿no? Pero el pueblo general, comprar una Jumbo y lo llevamos en un motorcito a que vaya a votar. Entonces ya, ahí tú tienes el problema. El que está ahí, lo que está es
llegó para buscar su dinero y liquidarse en 4 años. Una muestra de eso, Valdés, Carlos, y es que nosotros... Cristian, pero usted debe felicitarme por eso que acabo de decir. Recientemente, a la pasada elección, había una candidata que abiertamente dijo lo que era, y gran parte del pueblo de Dios, el sector conservador, entendía o estaba informado, y sin embargo esta persona ganó su candidatura y por un asunto obvio ganó con el apoyo del sector evangélico cristiano. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos cuando hay una parte importante de la iglesia que conscientemente o inconscientemente, aún sabiendo la línea que trae X candidato, a la hora de elegir no toma en cuenta los valores ni lo que presenta, sino, ¿verdad?, algún interés del momento? Claro, es un error, es un error. Yo no creo que nosotros honremos a Dios tomando decisiones, votando a favor de algún candidato que nosotros sabemos que abiertamente va a tomar decisiones, va a influir en modificar leyes que de alguna manera van a ir en contra de los principios de lo que nosotros creemos que es lo sano, de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que el Señor ha creído. Si yo estoy consciente de que ese candidato abiertamente está opuesto a los principios bíblicos, a los principios en los cuales yo quisiera que la sociedad y mis hijos se criaran, yo creo que es un error y para nada glorifica a Dios que yo tome una decisión. Exacto. Sea la razón por la que sea, ¿de acuerdo? Entonces, y hay algo muy importante, muchas veces la gente me ha dicho a mí, el problema es que no hay por quién elegir, porque todos son malos, todos son iguales. Y la verdad es que yo lo creía eso. Hasta hace, precisamente, tú hablabas de Votabien.org, que es una plataforma que surgió hace unos años. Pues básicamente fue, precisamente yo reflexionando eso, en verdad no hay ningún candidato que pueda ser bueno, que pueda estar alineado con los valores y las convicciones que nosotros creemos. Y yo dije, bueno, nosotros no sabemos, pues tenemos que hacer una investigación. Vamos a ver en qué creen los candidatos, aunque luego pueden cambiar de opinión y todo eso, pero por lo menos de manera abierta, una vida pública llevan, vamos a ver su recorrido, a ver qué opina sobre estos temas que son clave para nosotros como cristianos. Entonces, precisamente decidí hacer una investigación, empezar a investigar quiénes iban a ser los candidatos a senadores, a diputados, los presidentes, y empezamos a ver el historial, cómo se habían pronunciado respecto a uno u otro tema que podían tener influencia en lo que nosotros creemos como cristianos. Y bueno, al final, pues, llegamos a una conclusión, hicimos toda una plataforma donde la comunidad cristiana podía entrar y ver qué opinaban respecto a estos temas y podía tomar su decisión. No era un tema para influenciar que tomara de una u otra forma, pero sí. Entonces, no solo eso, yo también me acuerdo que yo hice un análisis respecto incluso a los candidatos presidenciales. Yo mismo hice un análisis y definí criterios de valoración para tratar de encontrar cuál era el que más se ajustaba a las expectativas que yo tenía y en base a eso tomar una decisión. Pero el problema es que no todo el mundo hace eso. La gente no se toma el tiempo de ejercer esa responsabilidad ciudadana, de revisar por quién tú vas a tomar una decisión, evaluarlo, no lo hace. Y es más fácil muchas veces decir simplemente ninguno sirve o no hay forma de que podamos tomar una decisión, pero creo que es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros. Qué bueno que tú lo mencionas, porque ciertamente, independientemente de que seamos cristianos, somos ciudadanos y tenemos responsabilidades como ciudadanos, responsabilidades civiles. Y algo que me llama mucho la atención y que quería resaltar es el hecho de que aunque tú no eres político, no te dedicas a la política, pero sí te tomaste el esfuerzo de aportar a nuestra sociedad una herramienta como lo que es Vota Bien, para que la gente ya no tenga excusa. Por ejemplo, el año que viene en nuestro país se va a celebrar un certamen electoral y todos nosotros los cristianos estamos atentos a lo que va a pasar. Entonces ahí está la herramienta, está esa plataforma para que la gente se informe, para que vaya a ejercer un voto con conciencia, no por colores, sino por valores. Claro, claro. Es bueno aprovechar y mencionar esta plataforma, la idea, y efectivamente me acerqué a un grupo cristiano, que es el Grupo Acción Cristiana, para presentarle la plataforma, presentarle la idea. Entonces ellos pues me apoyaron, decidieron incluso apoyar hasta financieramente, se contrataron hasta periodistas cristianos para hacer investigación, se contrató el desarrollo de la plataforma, es decir, hubo una inversión en investigación para realmente tener la mayor cantidad de datos posibles, y luego de eso entonces incluso ellos invirtieron en una difusión a través de las diferentes iglesias, hicieron toda una campaña de publicidad. Entonces, ya viendo esta organización, yo viendo que estaban muy identificados con la idea y después pues de haberla construido y de haberla llevado hasta cierto nivel, pues entonces la plataforma pues yo decidí cedérselas a ellos para que ellos la sigan administrando. Es importante mencionarlo, que la plataforma sigue prestando su rol, pero fue algo que yo decidí cedirle al Grupo Acción Cristiana. Excelente. Dentro de ese mismo tenor, Carlos, viendo que la política trabaja con el aquí y el ahora, y nosotros los creyentes trabajamos lo que es para la eternidad.
Sí. ¿Crees tú que nosotros los creyentes, los cristianos, deberíamos tener algún candidato político con fin de llevarlo a ocupar algún puesto, sea en el Senado, sea la presidencia? Pues, ¿cómo lo verías tú, esa parte? Sí, bueno, mira, la verdad es que es un tema muy personal, el tema de yo no creo que necesariamente tenemos que tener el candidato de los cristianos. Yo creo que eso es una decisión, de hecho legalmente es una decisión muy personal por quien tú votas. Y creo que la idea clave es que nosotros entendamos que me gustó lo que dijiste al inicio. Primero, nuestra esperanza no tiene que estar en el hombre. Sabemos que vivimos en un mundo caído y que todos los problemas no se van a resolver necesariamente aquí. Sabemos que nuestra esperanza tiene que estar definitivamente en el Señor, que es el que, bueno, aún haya sufrimientos en el entorno, pero al final de cuentas nos ha prometido algo mejor a nosotros. Ahora, entendiendo eso, pero también entendiendo que nosotros somos llamados a hacer luz, a de alguna manera contribuir con el bienestar de la sociedad donde estamos, y de hecho lo hemos hecho. Muchas leyes actuales vigentes vienen precisamente de la Reforma Protestante, que son libertades que hoy disfruta todo el mundo, sea o no sea cristiano, que precisamente viene de esos valores que se fueron heredando. Muchos de los principios que nosotros, morales, que rigen legalmente nuestra sociedad, son derivados de los valores judeocristianos, de la Biblia, en los que nosotros creemos. Entonces, definitivamente, sí, no solamente, esto es importante, no solamente es un tema de que porque sean cristianos y van a apoyar esos valores, no, es que se ha demostrado que los valores que están anclados en la palabra de Dios y los valores que el Señor estableció para que vivamos en comunidad son buenos para cualquier sociedad y son de bien y contribuyen al bienestar y al crecimiento de las sociedades. Entonces, nosotros debemos de tratar de buscar aquellos candidatos, nosotros como ciudadanos, aquellos candidatos que nosotros creemos y que hemos hecho una búsqueda responsable, no nada más necesariamente por la campaña, porque la campaña sabemos todos que a veces puede ser falsa o puede engañar o postularse de una forma. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Vamos a conocer nosotros qué han hecho estos candidatos, qué han demostrado en su día a día, qué han demostrado en su vida. ¿Cómo me puedes demostrar tú que efectivamente cuando yo te dé la autoridad y el poder, tú vas a actuar de una manera apegada a los principios bíblicos? Y es una de las cosas que quería mencionar, tú lo decías ahorita. Cuando hay un partido que le baja una línea a un político, yo creo que uno de los requisitos, porque le hablé de dos formas de participar en política, que es orando por los gobernantes y luego es votando y tomando buenas decisiones. Pero creo que hay otra tercera forma, que es nosotros pudiendo ser parte activa, como tú dices, de un partido político, apoyando a un candidato, y te voy a explicar ahora los requisitos, no obstante, que yo creo que hay en eso, o siendo uno candidato. Eso, sin embargo, si bien lo primero yo creo que es para todos los cristianos, orar por los gobernantes y tomar buenas decisiones al elegir, yo creo que lo otro no necesariamente es para todos los cristianos. De manera particular, yo tengo la convicción de que para tú involucrarte a ese nivel, siendo un candidato o apoyando activamente, tú tienes que tener un direccionamiento de Dios. Un direccionamiento donde tienes un llamado que Dios te ha dicho, mira, en este momento, para estas circunstancias, en esta sociedad en la que tú estás, yo necesito levantar a alguien que vaya y cumpla mi propósito. Creo que bajo ese primer requisito, tú pudieras involucrarte de una manera más activa. Pero para hacer la idea, perdón, entonces, una vez así, uno de los requisitos que tiene esto es tú entender, primero, que es un medio, que no es un fin, la política. Es un medio y yo voy a cumplir un propósito. Y la Biblia nos ha enseñado que muchas de las personas que ocuparon posiciones en el gobierno, tú me hablabas de Daniel, pero también podemos hablar de José, podemos hablar de Esther y Mardoqueo, son personas que ocuparon y cumplieron una misión específica que tenía un impacto para beneficiar al pueblo de Dios. Entonces, ese es otro requisito que yo creo, que si tú crees que Dios te está llamando para en un momento particular de la sociedad ejercer algo que va a beneficiar a todos, pero particularmente al pueblo de Dios, creo que sí hay una oportunidad para que tú lo hagas. Y por tanto, un tercer requisito derivado de eso es el hecho de que tú tienes que tomar la decisión de participar en la política sabiendo que tienes que primero agradar a Dios que a los hombres. Y eso es muy importante. O sea, si tú vas a entrar a ser candidato político, tú tienes que saber que en el momento donde tu partido vaya a tomar una decisión que contradice los principios bíblicos en los cuales tú crees, que debes creer primero en ellos, antes que en el partido, y antes que en eso, tú tienes que estar dispuesto incluso a renunciar si tienes que renunciar. Claro, eso es un requisito. Si tú vas con esa convicción, Dios me llamó, hay un propósito, voy a generar bienestar, es un medio y no un fin, y aparte estoy dispuesto a sufrir lo que esto implica, arriesgarme a esto, pero tengo la confianza que el Señor me va a sostener, pero estoy dispuesto a poner primero los intereses de Dios y del reino antes de que los lineamientos del hombre, pues entonces eso yo creo que te pudiera habilitar para tú decidir hacerlo. Yo creo que con esta explicación... Escúchame, Antonín, es que si la cosa es así, atención candidato cristiano, dejen eso, ustedes no van para eso. Sí. Con esta explicación magistral que nos ofrece Carlos, pues responde la pregunta que iban a hacer, porque vemos algunos
algunos líderes que invitan a los cristianos a involucrarse en política, a entrar, a empoderarse. Y la pregunta que teníamos era esa: ¿está el cristiano llamado a ser parte de una actividad política? A propósito de que estamos cerca de un torneo electoral, los cristianos deberíamos empoderarnos y estar... Hacer proselitismo político. Proselitismo o candidatearse o involucrarnos. O sea, tratar de convencer a la gente, de comprar la conciencia incluso de la gente. Convencer. Yo vuelvo y te digo, yo creo que nosotros estamos llamados a, de manera general, involucrarnos en los dos niveles que te dije. Ahora, dar el paso de ser miembro activo de un partido, de hacer ese activismo político y además, ser yo candidato político, yo creo que nosotros tenemos que hacerlo. No que no podemos hacerlo, yo no creo que nosotros no podamos hacerlo como cristianos o por el hecho de ser cristianos, no, al contrario, el gobierno estaría mucho mejor si hubieran personas con convicciones bíblicas cristianas, pero de verdad, no es que un tema de que porque yo, por ganarme el favor de la comunidad cristiana, que en nuestro país eso se usa, porque hay una gran cantidad que se justifica por el cristianismo. Entonces... Carlos, escúchame, a propósito de eso mismo, que vimos muchos candidatos que se montaron en la ola y el único discurso de ellos era el aborto, la agenda LGBT, con la cual estamos de acuerdo, pero eso era la única propuesta que yo he auspiciado por personas que no tenían una trayectoria, pero se montaron en la ola, aprovecharon el escenario para eso. O sea que no necesariamente tenían un proyecto, tenían intenciones sanas quizás de aportar a la sociedad, sino ganarse el sector evangélico, cristiano, que a mi juicio tiene la capacidad de influir en cualquier torneo electoral. Claro. Totalmente. Es que los políticos generan unos discursos basados en lo que muchas veces la política, no de la que estamos hablando, que debería de ejercerse basado en la honestidad y en las convicciones que nosotros decimos, sino muchas veces, y más que los políticos, ellos tienen asesores y estrategias de comunicación y estrategias de imagen, y dicen, mira, este es el discurso que tienes que llevar, porque al público al cual va dirigido, este es el que va a impactar. Entonces ellos, no necesariamente por convicción, sino porque le va a generar votos y le va a generar valor, se pegan en estos, y de hecho nosotros hemos visto incluso candidatos actuales que tenían dos discursos respecto al mismo punto. Fueron a una reunión con cristianos y pastores y dijeron una cosa, luego se reunieron con la comunidad que ella... Entonces, eso es un ejemplo precisamente. Eso es un ejemplo precisamente de cómo pueden adaptar ellos. Políticos. Por eso nosotros los cristianos tenemos que ser cautos, buscar la dirección de Dios y ser también, hacer ese análisis por fruto de los conoceres. Y ya yo vi unos resultados y ya yo vi una forma de accionar. Entonces ya es evidente. Si yo vuelvo y decido tomar decisiones basado en eso, a pesar de lo que yo estoy viendo en el testimonio, pues entonces definitivamente pues ya estoy cometiendo un error. Carlos. Espera, antes que tú entres, Feria, yo quiero... Carlos, todavía Dios a ti no te ha dado dirección para que tú armes tu candidatura. Pero yo estoy viendo un excelente candidato. Carlos, tiene una amplia experiencia en la administración pública, o sea que está preparado para hacerlo. Fuiste una vez a mi casa hace varios años y te dije, Carlos, ¿cuándo vamos a arrancar con el proyecto? Que yo arranco con el bandereo. Sí, siempre y cuando te mantenga dentro de los lineamientos cristianos, va a estar conmigo ahí. Mira, yo te digo claramente, lo que te estoy diciendo son cosas en las que creo. Y así como te estoy diciendo eso, es porque me lo aplico a mí mismo. Si yo sintiera en algún momento, tuviera la convicción plena, y te voy a decir un caso en lo que lo viví, de que de alguna manera Dios me está llamando a eso o a cualquier otra cosa. Que los cristianos tenemos que reaccionar y responder al llamado de Dios en cualquier sentido, sea ese, sea otro. Nos guste o no nos guste, sea agradable o no sea agradable, sea arriesgado o sea seguro, ¿ok? Y si ese es el llamado de alguna manera y se dan estos requisitos que te estoy diciendo, la sociedad de manera particular tiene una necesidad, pueblo de Dios, y siento que Dios quiere usar de alguna manera, efectivamente, pues tendremos que responder nosotros positivamente ese llamado. Ahora, yo te voy a contar algo que sucedió. Yo hace unos años, precisamente cuando estaba con el tema de Vota Bien en la plataforma y todo esto, vi la posibilidad de servir al país a través de un organismo que se llama Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es un organismo que se creó desde que se fundó la República, pero es un organismo del que nosotros conocemos poco y funciona con poco de acuerdo a cómo debería funcionar. Se habla de la Cámara de Cuentas es un organismo constitucional, extrapoder, es decir, que no reporta ni depende a ninguno de los otros poderes, ni al legislativo ni al ejecutivo. Y eso es para que tenga la libertad de poder revisar a los demás y fiscalizarlos en cuanto no solo al uso de los recursos, sino también en cuanto a si son eficientes o no en cumplir las responsabilidades para las cuales son creados.
Pero la verdad es que en nuestro país, quienes eligen, y yo ahí después aprendí ese tema, esa lección, quienes eligen a los miembros no son los ciudadanos, sino que son los propios políticos, porque son los diputados y luego los senadores, los que seleccionan a los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Y qué ha pasado? Que muchas veces se toman acuerdos y se reparten los puestos precisamente para que sea un organismo de personas que, si bien no son necesariamente vinculados a política, pero de alguna manera responden a intereses. Entonces, eso le limita su capacidad operativa. No obstante, yo entendí en ese momento, hace unos 2-3 años, que yo podía servir al país a través de esto, porque es un organismo obviamente que requiere de personas que tengan unas claras convicciones, determinación, que entiendan cómo funciona la organización pública. Y yo pues tuve unos años de experiencia trabajando en el servicio público y que puedan entonces ser capaces de identificar oportunidades y de pues tratar de contribuir a encontrar soluciones en cuanto a eso. Y decidí postularme. Me decidí postular, de hecho yo participé, llegué incluso a participar en la entrevista que se hace frente a los diputados. Hicimos incluso una especie de campaña, pues tratando de alguna manera de conseguir apoyo. Hubo varios pastores que me dieron su apoyo, organismos como Jucum, el pastor Ezequiel Molina públicamente nos dieron su apoyo y varias otras organizaciones. Pero al final, pues la decisión obviamente pues la toman los políticos y en ese momento pues las condiciones no estaban dadas. Pero lo que te quiero decir con esto es, yo por lo menos tengo la paz, porque de verdad no era una decisión fácil. Yo de repente no es cómodo tú de repente irte a meter un tema tan difícil y yo sé que iba a ser, pero al final todo obró para bien. Yo creo que de alguna manera Dios permitió probar a ver si en algún momento yo decidía responder a un llamado difícil de parte de él. Yo lo hice lo que estaba a mi alcance, pero respondiendo a tu pregunta, yo necesitaría tener una clara confirmación de que el Señor tiene un propósito particular para mi vida en ese sentido, y de ser así, pues yo lo haría. Y qué bueno que lo menciona, Carlos, porque ahorita, por ejemplo, hablaban de Daniel, de José, incluso tú hablabas de Mardoqueo, y eran personas que aunque tenían esa vocación de servicio y ese llamado de Dios, ellos no tuvieron la necesidad de hacer ese proselitismo o ese bandereo, como nosotros le llamamos, sino que ellos vieron la oportunidad de servir, de poner a funcionar ese don o esa vocación de servicio en ese escenario político que se prestaba para que se diera. O sea que en ese sentido yo creo que es una exhortación a todo nuestro público cristiano que nos ven, que no es necesario usted lanzarse a candidatearse a hacer política para necesariamente tener el impacto que Dios quiere que usted tenga. Ahora, si tiene el llamado de Dios para hacerlo, debe de responder afirmativamente a eso. El llamado y la preparación, porque ese es el punto. Totalmente. Tú me puedes decir que Dios te llamó, pero y usted se preparó, se ha formado ahí. Te voy a decir una cosa. Carlos tiene la preparación, porque Carlos tiene la preparación. Carlos, yo tengo como eso. No sé si esto nace de mí. Es un rema. No sé si es un rema o es algún sentimiento que yo tengo de ver a alguien gobernar es decir, con ese principio y esa naturalidad y esa transparencia, pues que yo puedo ver en ti. Aunque mañana, pero Carlos Barranco, me salió un gato entre macutos, pero hasta ahora tengo como esa clara convicción de que pues en esa área yo sé que tú funcionarías bien. Pero eso soy yo. Ahora yo voy a orar. Yo voy a trabajar activamente en el mundo espiritual para que Dios trate contigo. Claro. Voy a orar para que Dios te ponga esa pasión. Para que Dios le dé la convicción. Exactamente. Realmente necesitamos personas como Carlos. Y no lo digo aprovechando que él está aquí, porque hace un tiempo que mi familia siempre ha estado involucrada en diferentes actividades políticas. Sí, es cierto. Yo desde niño he visto diferentes partidos y con el tiempo me he dado cuenta que el sistema partidario, en mi percepción de nuestro país, es lo mismo. Como diría alguien, un solo partido con diferentes colores. Dentro de los partidos hay personas con valores, con principios, la cual respeto y admiro. Y yo creo que en este caso el pueblo de Dios, la iglesia, está llamado a no identificarse necesariamente con un partido, sino con candidatos que tengan valores y que puedan aportar al país. Porque aparte de tener valores, tienen que ser personas como tú dices ahorita, preparados, capacitados. Yo creo mucho en lo que es la fraccionamiento del voto. Votar de diferentes candidatos, o sea, por diferentes candidatos de diferentes partidos. Sí. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo soy amarillo y todo lo que tenga en el color amarillo, no importa quién sea, voy a votar. No. Sí. Identifique en los partidos, porque es lo que tenemos en los partidos, candidatos que sean
promuevo siempre candidatos cristianos que conozcamos, no solamente a nivel de diputado, alcaldía, o por lo menos que tengan principios, que tengan valores, que vayan a consono con lo que nosotros creemos. Y ojalá que Dios trate con Carlos, porque ya tiene la preparación. Algo importante que tú hablas de eso, de ser, yo a veces creo también que el tú ser cristiano no es tu carta de presentación para que voten. Exacto. O sea, tú no puedes decir que yo soy cristiano, vota por mí porque soy cristiano. Claro. Eso no es correcto. O sea, el tú ser cristiano es parte de tu identidad. O sea, no necesariamente es tu carta por la cual tú vas a decir, yo voy a descansar en esto. Con el simple hecho de tú ser cristiano, estoy totalmente de acuerdo. El simple hecho de ser cristiano no te habilita ni te acredita necesariamente para ocupar una posición política. O sea, es una evidencia de que tú puedes tener las convicciones que se necesitan, el carácter que se necesita para tomar decisiones que beneficien de manera general, sin intereses particulares, a la nación. Eso puede ser un indicador de eso, pero no necesariamente significa que tú vas a hacer una buena gestión. Por tanto, otro requisito también importante, una persona que quiera participar, es que tiene que saber que si decide participar, tiene que ser sobresalientemente bueno. Es decir, yo creo que cualquier cristiano que vaya a ocupar una posición tiene que sobresalir. No solamente tiene que ser bueno, no solamente tiene que hacer lo que hace todo el mundo, tiene, y a nivel técnico en la función, de acuerdo a lo que tú estás ejerciendo, tú tienes que ser sobresalientemente bueno. No es posible que se vaya a manchar incluso la identidad, la confianza, por el hecho que tú tomes decisiones erradas, porque no sabes ocupar esa posición, no tienes la capacidad de hacerla, sencillamente porque pues tomaste anclado solamente en el hecho de que... Tú sabes, Carlos, que una vez yo escuchaba a alguien decir que cuando un cristiano se postula a la política, pierde la iglesia y pierde la sociedad civil. Por el hecho de que tú mencionabas, de que muchas veces no están capacitados para ir a ejercer la posición, entonces luego lo hacen mal, dejan en vergüenza, ¿verdad? A quienes representan, entonces se pierde como ese respeto y esa confianza. Totalmente. Él decía, o eres cristiano o eres político, pero no las dos cosas, porque ambas cosas están orientadas a objetivos diferentes. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, mira, yo no creo que es o eres cristiano o eres político, pues como ya yo te he explicado, yo creo que tú puedes siendo cristiano... En nuestro país, política es sinónimo de corrupción. Entonces la gente cuando se postula a un cargo político y es cristiano, la gente tiende a perderle respeto y credibilidad. Pero a partir de la definición que dieron al principio, yo creo que Jonathan tiene que ser libre ya, o por lo menos identificarse con la realidad. Porque ese concepto que tiene él, el concepto de Carlos, lo tienen muchas personas. Ven la política como... Pero es bueno que partamos de esa premisa, de lo que realmente es la política. Sí, y yo entiendo a la gente. Yo creo que la gente tiene que estar molesta, frustrada, decepcionada, molestos y frustrados, enojada, porque lo que hemos visto... Pero al final yo le preguntaría a toda esa gente que está molesta, enojada, frustrada, realmente explícame qué pasos tú tomaste para tomar una decisión a favor o no de por quien tú votaste. ¿Qué investigación tú hiciste para concluir que ese candidato en el cual tú estabas confiando que iba a ser el salvador, que iba a resolver todos los problemas? Enséñame el ejercicio que tú hiciste y ayudaste a tu comunidad a hacer un ejercicio para de verdad encontrar al mejor candidato. Entonces, yo creo que, vuelvo y digo, no podemos ver dos cosas separadas. No podemos ver gobernantes por un lado y gobernados por otro. Todo es parte de la misma comunidad, es la misma sociedad. Y por tanto, lo que nosotros tenemos como gobernantes tiene mucho más que ver con quiénes eligieron a esos gobernantes que con los propios gobernantes. No solo los que llegaron, sino cómo se comportan ellos de ahí en adelante. Porque nosotros nos votamos y nos olvidamos de eso. Y vuelvo y te digo, nosotros tenemos un llamado constitucional. Es parte de los deberes. Por si no lo saben, la Constitución tiene derechos y deberes. Claro. Dentro de los deberes está el tú fiscalizar y revisar cómo está funcionando el gobierno, porque es parte de las cosas que te van a afectar a ti. En ese mismo sentido, Carlos, yo quisiera hacerte otra pregunta, y esta ya no orientada a los cristianos en sentido general, sino específicamente tiene que ver con los pastores y líderes cristianos. Sí. O sea, tomando en consideración el pasaje de 2 de Timoteo 2:4, donde Pablo le habla a un pastor joven, Timoteo, de no involucrarse o enredarse en los asuntos de la vida. Sí. Y bien pudiera esto aplicar a la política. ¿Crees tú que puede un pastor, o que es correcto que un pastor o un líder cristiano deje la iglesia para dedicarse a la política? O sea, ¿tú crees que es viable que una persona que tiene un llamado de parte de Dios, y todos sabemos que la política no es la solución primaria a todos los males de la humanidad, o sea, y ha quedado demostrado, porque los políticos todos no han quedado mal, pero en ese sentido yo quisiera saber tu opinión.
debe un pastor dejar de impactar desde el lugar donde Dios lo colocó, detrás del púlpito, instruyendo a los creyentes en todo el consejo de la palabra de Dios, a fin de que, ¿verdad?, todos puedan ser buenos ciudadanos, pensar, actuar y reaccionar de forma bíblica para irse a dedicar a la política? Claro, bueno, como yo te decía, y vuelvo siempre al mismo principio, todo debe, desde mi punto de vista, debe responder a un llamado de Dios. Si Dios te hizo un llamado para tu influencia... Pero estamos hablando de que ya Dios te hizo un llamado exacto, al pastorado. A eso voy. Y te entrega un rebaño para luego mandarte a hacer política. Si Dios te hizo un llamado a impactar en una sociedad, en la generación que te ha tocado vivir, a través del pastorado, pues entonces debe ser ese el llamado que Dios te dio. Sí, ahora, Dios es soberano. En algún caso, si Dios entendería, desde mi punto de vista, que hay un pastor, que ese llamado que le dio de ser pastor, que si está haciendo el pastorado es porque también debe haber recibido un llamado. Y luego hablarán ustedes, me imagino, en otro capítulo sobre pastores con llamado o sin llamado, pero bueno, ese es otro tema. ¿Quiere que te quitemos? No, bueno, como quieran. Lo que quiero decir es... si Dios te hizo un llamado para ser pastor y para influenciar en esto, habría que ver muy bien que Dios te está cambiando el llamado y te está diciendo ahora vas a hacer eso. Dios si tú me mío. preguntas a mí, de verdad, yo creo, yo particularmente, después de conocer al Señor y conocer las necesidades humanas, para mí es prioritario sanar las necesidades espirituales de la gente. Claro. Para mí una sociedad necesita, si tú me pones a elegir entre un buen político y un buen pastor, yo prefiero un buen pastor. Spurgeon decía que cuando le propusieron que él no iba a degradarse o a rebajarse dejando el púlpito para irse a la corte. Si O sea, específicamente, si Dios te llamó a ser pastor, no te rebajes en siendo rey. Pero en ese mismo orden, Fidelidad y Carlos, habrá que preguntarse si el ser político equivale a un tiempo completo, porque hay personas que pueden hacer alguna actividad política o dedicarse no de lleno, como lo requeriría quizá un ministerio pastoral, y hay conozco personas que pueden hacer varias cosas. Claro, hay personas que se dedican totalmente a la actividad política, que es otra cosa muy diferente. Pero existen casos, la cual yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero existen casos de personas que son pastores, atienden y son padres, que quizás a veces son más que pastor, padre, esposo, etcétera, y a la vez pueden tener algún tipo de afinidad con alguna actividad política, sin que una cosa afecte a la otra. Seguro. Yo tengo mis reservas en ese punto. Yo tengo mis reservas y yo creo que el llamado pastoral es un llamado demasiado sagrado, demasiado importante y demasiado delicado. Claro. Tú sabes lo que es tú herir a una oveja porque tú estás tomando una decisión contraria o te estás involucrando. Así yo es. creo que mire, pastores, si hay algún pastor escuchando. Atención, cristiano político. Atención. No Pastores. No solo pastores. Pastores Vamos o líderes de qué sé yo, de grupo alabanza o misioneros o evangelistas. Escuchen, mire, no hay nada más hermoso y sagrado que servir al Señor a través del ministerio. Entonces, si si hemos recibido un llamado pastoral y Dios ha confiado en nuestra vida, algo tan hermoso como acompañar a personas, sanar ovejas, ayudarlas a acercarse cada día más a Dios, yo creo que eso es demasiado importante y sagrado como para que nosotros podamos eso ponerlo en riesgo. No estoy diciendo, vuelvo y digo, que Dios es soberano y si Dios tomara la decisión en algún caso particular de obrar, por eso siempre he dejado muy claro, hay dos niveles que creo que son para todos los cristianos, orar por gobernantes y tomar buenas decisiones al votar. Ahora, los otros dos niveles de involucrarse, tener activismo partido y tener algún tipo de servicio como candidato son más específicos y deben de venir como consecuencia de un llamado particular. Creo que es mi parecer que Dios le haga a una persona para servir, que Dios pueda hacerlo y Dios es soberano. Ya para terminar con esa idea, Carlos, ¿entiendes tú entonces que esos pastores que han abandonado su púlpito para irse al ruedo político, le ha faltado confianza en Dios, de saber que la palabra de Dios como tal es la que tiene el poder para transformar la vida de los seres humanos y de una sociedad, y han entonces preferido hacerlo desde otra vía? Lo que pasa es que no conozco el caso particular. Pero en sentido general, ¿qué pudiera pasar por la mente de una persona que deja de hacer su función como pastor, una labor tan loable como tú mismo lo acabas de decir, para dedicarse a hacer activismo político? Yo le digo, eso debe ser resultado de una decisión, un llamado de Dios.
y yo juzgar de una u otra forma a un pastor sin conocer su caso particular, pues no creo que estaría bien. Por lo que sí, yo sí dejo claro que si Dios es soberano y pudiera hacerlo. Y si Dios lo hace y Dios tiene un llamado particular para que actúe en una situación, vuelvo y digo, y lo hace, pues Dios creo que puede hacerlo. Pero de manera general, habría que conocer el corazón del pastor. Lo que yo sí le puedo decir es que el llamado pastoral y a servir, desde mi punto de vista, es algo bueno, es algo que pues es importante, y creo que no solo eso, sino que hace muchísimo más falta. Finalmente, de mi parte, en ese mismo orden, que he tenido la información en un lugar fuera del país, donde ha habido fricciones en la congregación porque quizás ha habido un líder que ha tomado una posición política y todos tenemos simpatía por alguien. Entonces no se ve tan grato cuando un pastor traza una línea: yo estoy con tal partido, y hay personas de la congregación que quizás por alguna razón no creen que es lo más correcto. O sea que hay que ser muy cuidadoso con eso, sobre todo cuando hay líderes que bajan línea. Que no está mal que los pastores orienten sobre candidatos con valores. Sin embargo, siempre dejar a la gente con la capacidad de tomar la decisión que entienda más conveniente. Esto fue El Cristiano y la Política, interactuando. Dios le bendiga.